Entonces, esto es solamente una guía. Tú puedes escuchar otros predicadores o maestros de la Escritura y darte cuenta que pueden pensar similar o tener otras aportaciones de las que yo hago. Sin embargo, lo que la mayoría coinciden, los eruditos, sobre los cuales muchos de nosotros aprendemos, es que la carta se divide en dos grandes secciones. Los 16 capítulos, entonces, dos grandes secciones de la carta a los romanos, es que del capítulo 1 al 11, la Biblia o la carta a los romanos, Pablo quiere expresar lo que es el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Y lo trata de explicar a través de estos primeros 11 capítulos, y ya del 12 al 16 que concluye con su carta, bueno, cómo este entendimiento del Evangelio se aplica en la vida práctica de todos los cristianos de todas las épocas. Y aunque esta carta tiene muchos siglos, tiene una pertinencia, tiene una vigencia para nosotros. Y se tocan temas interesantes como la corrupción del hombre. Todos estamos bajo la misma condición desde la perspectiva bíblica. Es decir, la Biblia dice que todos nosotros, no importa nuestro contexto social, religioso o aún moral, todos estamos privados de la gloria. Es decir, que ningún esfuerzo humano puede alcanzar estar en la presencia de Dios. Porque Pablo en su tesis dice una verdad absoluta desde la antropología bíblica. Es decir, cómo la Biblia nos dice con respecto a qué es el hombre. Dice que el hombre es pecador, que no hay justo ni aún uno. Y eso causa mucho problema en los círculos humanistas, psicológicos y antropológicos no bíblicos. Sin embargo, no estoy aquí para defender una postura, yo estoy aquí para lo que la Biblia dice. Yo estoy convencido de que esta es una verdad absoluta que nos demuestra cuál es la condición y el problema de la raza humana. Y Pablo dice que no solamente estamos en esa condición, sino que hay una buena noticia. Por eso el Evangelio son buenas noticias. Y la gran noticia y la buena noticia es que este problema se ha solucionado. Y no es un problema sencillo, es un problema en el cual se define la eternidad del ser humano, se ha resuelto en la persona de Jesucristo. Y para empezar esta mañana, hay un problema para la gente que es atea. Y he platicado con algunos de ellos y he leído las posturas ateas en cuanto a dos absolutos del carácter de Dios. La Biblia habla mucho de Dios, de lo que Él nos ha revelado en su persona. Pero hay para la gente que tiene problemas para entender quién es Dios, marca estas dos cualidades de Dios como irreconciliables. Estas dos cualidades de Dios que pueden ser antagónicas y por eso dice no les permite creer en Dios. Y una es su justicia y su misericordia. Y dice, Dios no puede ser el Dios que ustedes creen o que la mayoría del cuerpo evangélico cristiano cree, o no cristiano, pero creen que Dios es perfectamente justo y perfectamente misericordioso. Dice, esto no puede caber, es irreconciliable pensar que Dios es perfectamente justo y perfectamente misericordioso. Porque si fuera perfectamente justo, no tendría que dispensar misericordia absolutamente a nadie. Porque si es completamente justo, no importa la emoción o el sentimiento que Él pueda tener, si Él va a ser perfectamente justo, no tendría por qué mostrar misericordia absolutamente a nadie. O del lado contrario, si Él es completamente y perfectamente misericordioso, tendría que perdonar absolutamente a todas las personas. Entonces, se desmorona y se degrada su carácter como justo juez. O aplicas la justicia perfecta y no dispensas misericordia a nadie, o eres misericordioso en la perfección si no castigas a nadie. Esta es una contradicción aparentemente bíblica. Desde la filosofía humana es un problema. Sin embargo, y se los digo con todo respeto, y no porque yo soy pastor de esta iglesia o porque me paro aquí los domingos a expresar ideas bíblicas, es que creo que el cristianismo como una visión religiosa, si tú lo quieres llamar, filosófica o espiritual, es la única cosmovisión, es decir, cómo interpreta la vida y a Dios, que puede solucionar esa aparente contradicción. Y la perfecta justicia de Dios y la perfecta misericordia de Dios se resuelve en una sola persona. Y esa persona es Jesucristo.
Por eso entender el Evangelio para Pablo era importante que sus lectores del primer siglo, gente que él no conocía, que tenía la intención de visitar, pero antes de visitarlos, él quiere que puedan entender con mucha claridad lo que es el Evangelio. Y de esto para nosotros, siglos después, creo yo, depende no solamente nuestra vida presente, sino nuestra eternidad. Por eso nos hemos dado la tarea cada 8 días estar hablando un poco sobre lo que es el Evangelio. Y en esta sección ya hemos visto que mucha gente piensa que por el simple hecho de tener una nacionalidad, tiene el boleto ganado a la eternidad. Sin embargo, Pablo desmonta esta idea. Y esto es muy especial con el pueblo de Israel. Si tú estuviste siguiendo los cantos, él es el santo de Israel, ¿verdad? E Israel juega un papel importante, mas no predominante. Quiero repetirlo. Israel juega un papel importante, mas no predominante. Este es el acercamiento que como pastor tengo yo sobre Israel. Y ya hemos dicho, ¿verdad? Y Pablo lo ha reafirmado, que de 2 pueblos hizo uno. Y había una barrera intermedia que separaba a los judíos y a los no judíos, ¿verdad? Porque un judío ortodoxo, él piensa que por el simple hecho de ser descendiente de Abraham y del linaje de las 12 tribus de Israel, él ya se va a ir al cielo. Pero vemos en la Biblia que esto no es correcto. Vamos ahora a ver, yo llamé esta mañana este título de la predicación de hoy, con el título de Misericordia incomparable. Ok, vamos al texto y luego vamos a los 3 puntos, por favor. Hoy nos toca del 25 al 32 y espero que a lo mejor no sea un trabalenguas o que te confunda más. Quiero tratar de expresar con claridad lo que quiero compartir esta mañana. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Le dice hermanos porque él les está mandando una carta a cristianos del primer siglo que han puesto su fe en Jesús y por eso ahora ya son parte de la familia de Dios y por eso se llaman hermanos. Y sé que es un título, un adjetivo que a veces se nos pone, o un sustantivo de que, ya te volviste hermano. Bueno, así me decían a mí en mis primeros años, ahí va el hermano. Pero aquí estamos en la fe, hermanos, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos, les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Y se dan cuenta, yo titulé misericordia incomparable porque en los últimos versículos la misericordia es un tema que para Pablo es sumamente importante. Por eso titulé esta mañana misericordia incomparable. ¿Y qué es la misericordia? Bueno, la misericordia, como se tiene un tema central en la Biblia, presenta parte del carácter de Dios. Siendo uno de sus atributos más destacados, es compasión divina que se manifiesta principalmente en 2 formas. En el sustento providencial de las criaturas vulnerables, es decir, Dios tiene un afecto por las personas y por el sufrimiento humano. Dios no es ajeno al sufrimiento humano. A veces tenemos una idea vaga de que Dios está en su espacio celestial, Él vive cómodamente en el cielo, que le dio cuerda al mundo y ahí lo dejó a su suerte, ¿verdad? A ver qué pasa, ya luego los ayudaré. Yo estoy tranquilo en el cielo, a mí no me importa lo que pasa en la tierra, es su problema, yo ya les di todo lo que necesitan y entonces yo ya no intervengo. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. Dios interviene en su creación y con su criatura todos los días, aunque a veces no parezca.
Porque hay mucha gente que se pregunta en situaciones sobre todo de dificultad o sufrimiento, ¿y dónde? ¿Dónde está Dios en todas estas circunstancias? Sin embargo, la Biblia enseña todo lo contrario. Entonces es una compasión, pero también es el perdón de pecados y abarcando necesidades materiales como espirituales de las personas. Entonces la Biblia dice muy claramente, y es un ritmo que encontramos desde el Antiguo Testamento recurrente en la Biblia, es que Dios es tanto misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Lo encontramos desde los Salmos, en el libro de los Números, y Pablo una vez más dice, nuestro Dios está lleno de misericordia. Es una profunda compasión por ver a la gente en necesidad. Y lo vemos también recurrentemente, si tú lees los evangelios, en la persona de Jesús, que dice, él veía a las multitudes y tenía compasión de ellas, o misericordia. Y la misericordia no solamente lo hemos dicho y lo repito por si alguna vez quieres cotejar que esto es lo que la Biblia enseña en cuanto a la misericordia, es ver la necesidad de algo y sentirse mal. Pero no solamente sentirte mal. Y la palabra misericordia me gusta en un sentido porque te da una experiencia física. A veces vemos el sufrimiento, vemos sufrir a alguien hasta como que nos duele que el estómago, sientes algo en las entrañas. La verdad es que la misericordia es sentir algo en tus entrañas. Pero no sería misericordia si no se hace algo al respecto. Podemos ver, y hoy por desgracia lo decimos comúnmente, que vemos a los homeless o a la persona sin hogar, ¿verdad? A los vagabundos, sobre todo por Avenida Washington, los que trabajan, los que vivimos por ese lado. No sé si has pasado por la Avenida Washington. Como está muy cercana a la avenida al tren, es muy común ver a gente que viene pasando de tránsito por el país, pero muchos se han quedado ahí y son los sin hogar, ¿verdad? Y se vuelven parte de nuestra adorno de la ciudad. Los vemos tan comúnmente que a veces pues los vemos lo más normal. Pero a veces hay situaciones en que tú ves a la gente con necesidad y sientes que deberías de ayudar, pero a veces se queda nomás como un deseo de ayuda. Dios no, Dios ve la necesidad y Él hace algo al respecto, eso es misericordia. Entonces, ¿por qué decimos esta mañana la misericordia abundante de Dios? Número 1, entender la misericordia de Dios nos debe mantener humildes a nosotros los que hemos creído en el Evangelio. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios por los creyentes y hay un plan secreto de Dios. Fíjense, vamos al texto. ¿Y dónde está el aparente secreto? Vayan por favor conmigo a los versículos del 25 al 29. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. ¿Y cuál es el misterio? Pablo lo va a explicar. Solamente quiero decir, los misterios deben de tener solución, ¿ok? Cuando yo era niño había un programa, bueno, una caricatura, era de los 60s, finales, se llamaba Misterios sin resolver. Pero resulta que había una cuadrilla de jóvenes que traían un perro. ¿Cómo se llamaba ese perro? Ya están reflejando su edad. Scooby-Doo, la pregunta, ¿Scooby-Doo era valiente junto con Shaggy? No, ¿verdad? Eran los cobardes del grupo, pero estos jóvenes siempre resolvían el misterio. Bueno, los misterios se resuelven, no son enigmas. Un enigma no tiene solución, pero un misterio sí. Y aquí no estamos como tratando como Shaggy y Scooby-Doo de resolver un misterio. Pablo va a revelar cuál es ese misterio y ahí lo dice de alguna manera claro, dice, porque no quiero que ignoren para que no sean sabios en su propia opinión, para que se mantengan humildes, para que no se crean más de lo que no son. ¿Y cuál es este misterio? Que a Israel se le ha concedido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ok, aquí nos dice una condición espiritual del pueblo de Israel. Pablo está hablando hace casi 20 siglos, ¿verdad? ¿Cómo estaban los judíos? Estaban duros. ¿Has oído la expresión, es que él es muy duro? A él no le puedes decir nada porque es muy duro. ¿Qué expresamos o qué queremos expresar cuando decimos que alguien es duro de corazón? ¿Le puedes mostrar la película más triste y él está? ¿No derrama una?
puede ver dificultados si él está o ella está insensible. La dureza tiene que ver con una idea de ser algo que se volvió cauterizado y que ya no penetra algo, ¿verdad? Que es completamente, es donde viene la palabra esclerosis. ¿Qué es la esclerosis? Un endurecimiento. Dice que aquí a Israel se le ha permitido, el endurecimiento. ¿Y dónde está el endurecimiento? En su corazón. ¿Es que trae problemas cardíacos? ¿Está hablando del músculo? No. El corazón en la Biblia son 3 características o 3 cualidades del alma humana. Cuando la Biblia habla del corazón es como decir, es del alma, donde viene la palabra psique, donde viene la palabra también para nosotros, psicología. ¿Y qué estudian los psicólogos? La conducta humana, que se va a evidenciar a través de 3 características: emociones, intelecto y voluntad, que son problemas o emocionales, problemas intelectuales y luego que se traducen en problemas de conducta. Entonces tratamos de que esa conducta, que es el alma o la psique, pueda funcionar de mejor manera. Y el Señor dice que el problema del ser humano, ¿dónde está? En nuestro corazón, en la forma que pensamos, en la forma que sentimos y en la forma en que actuamos. ¿Ya se dan cuenta? Eso es el corazón para la Biblia. ¿Cómo pienso? ¿Cómo siento? Y por ende, ¿cómo me comporto? Y yo les he dicho porque yo sé de la materia, porque soy mejor que alguien o porque estudié psicología. El problema del psicólogo es que se centra en la conducta y no ha descubierto cuál es el problema de la conducta, y no nos gusta, porque casi el 80%, 90% de la psicología es completamente humanista. Y si hay algo que le da duro al ser humano es la escritura. Me dice, tú eres el problema. El problema está en tu corazón. ¿Y a quién le gusta que te digan que estás mal? Oye, todavía te vengo a pagar y me dices que estoy mal y que yo soy el problema. No nos gusta. Sin embargo, la Biblia dice, el problema es el corazón humano. ¿Cómo pensamos y cómo sentimos? Y por ende, ¿cómo actuamos? Entonces aquí dice que a Israel le ha acontecido un endurecimiento, pero dice parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿cuál es ese misterio? Bueno, que Israel rechazó a Jesús. Y Juan lo dice muy claro en el Evangelio, a lo suyo vino y los suyos, ¿quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. Jesús vino y proclamó el Evangelio. Jesús vino primero con los judíos a anunciarles las buenas noticias, que había llegado la promesa que tanto habían esperado. ¿Y qué hicieron los judíos? No nos interesa tu mensaje, no nos interesa tu predicación. Y es más, no solamente no nos interesa, tú eres hasta un demonio, o tienes demonio. Y terminaron crucificándolo. El problema es que hasta hoy, y esto es algo muy claro, 20 siglos después, la mayoría de los judíos no creen en Jesús. Pero esta parte, esta actitud de los judíos de no creer en Jesús nos abrió la puerta a nosotros los que no somos judíos. Porque dice la Escritura, ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de y los gentiles somos todos los que no somos judíos. Entonces, este endurecimiento, esta actitud de rechazar a Jesús nos dio a nosotros la oportunidad de creer en Jesucristo. Ahí hay un beneficio. Después de esto, dice la Escritura, Dios en gran cantidad va a salvar a judíos y van a aceptar a Jesús. Esta es una parte de lo que en la Biblia llamamos los eventos futuros, que no es tema. Que quizás algún día, si te interesa, es cuál es nuestra postura, al menos la mía como pastor, en cómo creo yo que los últimos tiempos, porque siempre a veces se especula, ¿verdad? Siempre que hay conflictos en el mundo es que ya se va a acabar. ¿Quién se asustó en el 2000? Que hasta las computadoras se iban a volver locas. Y luego sale el Discovery Channel, que en el 2014, que los mayas ya lo predijeron. Y así sucesivamente se han postulado teorías del fin del mundo. Pero te tengo una noticia. ¿Sabes quién sabe? Nadie. Sin embargo, Jesús dijo que antes de la venida del hombre los tiempos serían
como cuando vivía el antiguo Noé. Y si tú vas, si estás leyendo o estás siguiendo el devocional con nosotros, ¿cómo eran los días de Noé? Violentos, degradación moral, cada quien por su camino, se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué quiere decir esa parte? Que la gente estaba más interesada en lo suyo que en Dios. Pero sí había mucha violencia. Entonces, si Dios viniera y viera México, ¿cómo está México? ¿Violento? Pero no solamente México, grandes partes del mundo hay mucha violencia. Sin embargo, podemos decir, no es que el Señor ya va a venir. La verdad, ¿quieres que te diga? No sé. No lo sé. Sin embargo, sí es verdad que Jesús dice que Él va a volver. Entonces Pablo da una pista muy interesante y cita el Antiguo Testamento. Entonces Pablo dice, ya no es un misterio, miren, porque al final de cuentas esta nación aún que está hoy siempre en el ojo del huracán, los judíos van a creer en Jesús. Y él da una pista en el versículo número 26. Así todo Israel será salvo. Y la palabra todo no quiere decir que todos por ser judíos se van a salvar. Estas palabras a veces nos causan problemas cuando leemos la Escritura. No está diciendo que todos los judíos, sino que si tú ves la verdad en el contexto, es una gran cantidad de judíos, mas no todos, porque hay quien va a seguir rechazando a Israel. Y él dice en Isaías, dice, el libertador vendrá ¿de dónde? De Sión apartará la impiedad de Jacob, tanto Sión como un monte y Jacob como descendientes de Israel. Y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y siempre ha sido muy interesante, es por confiar y creer en Jesús. Los judíos de hoy son enemigos del Evangelio. Les tengo malas noticias. Hoy los judíos son enemigos del Evangelio. Son enemigos porque ellos han escuchado el Evangelio y lo han rechazado. Este rechazo de Jesús, dice la Biblia, los convierte en enemigo. Pero mira, no solamente a ellos. La Biblia dice que todas las personas que rechazamos voluntariamente a Jesús somos sus enemigos. Y mira lo que dice Lucas 10:16 en esta versión. Entonces dijo a sus discípulos en palabras de Jesús, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios que me envió. Entonces, esta actitud de los judíos nos beneficia a nosotros, los no judíos. Sin embargo, Dios sigue amando a su pueblo, a Israel, pues Dios los eligió en sus antepasados que son Abraham, Isaac y Jacob. Un día, y aún hay muchos judíos que se están convirtiendo, no en masa, pero hay muchos judíos que les llaman los judíos mesiánicos que están volviendo o están creyendo en Jesús. Entonces, la abundante misericordia de Dios se muestra, aunque algunos lo rechazan, a otros nos acepta, ¿ok? Por esta dureza de Israel. Sin embargo, el punto 2, hay promesas, la misericordia de Dios y sus promesas, y aquí voy a centrarme en el versículo 29 y 31. Ve por favor conmigo al texto, dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que la misericordia de Dios, parece un trabalenguas, pero lo voy a explicar, mostrado a ustedes, también a ellos, ahora les he mostrado la misericordia. Ok. Miren, y esto es claro para ti y para mí. La misericordia de Dios tiene que ver con su promesa. La misericordia de Dios, si me sigues en tu hoja de Dios, mantiene vigentes sus promesas. La razón porque el llamado es por gracia. Y este versículo, en el contexto, es que Dios le hizo promesas a Israel. Sí. ¿Se las va a cumplir? Sí se las va a cumplir. Porque el llamamiento y los dones son irrevocables. Primero, dice la Biblia que no hay quien busque a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú buscaste a Dios? No, Dios nos buscó a nosotros. Por eso es que yo encontré a Dios. Bueno, dudo mucho que tú hayas encontrado a Dios, porque Dios no estaba perdido. El perdido era yo, eras tú. Y Dios nunca se perdió, ¿eh? Él siempre ha estado muy seguro de quién Él es, y los perdidos éramos nosotros. ¿Y quién nos llamó? ¿Tu buen corazón y buen comportamiento? No. Dice que Dios es el que llama. Dice, el llamamiento y los dones. La palabra don es regalo. Son, y me gusta esto, irrevocables. ¿Qué es irrevocables?
que una vez que se dice y se declara, ya no se puede hacer nada. Nosotros somos muy bien dicho los mexicanos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O no sé, bueno, sobre todo la gente mayor, y muchos crecimos con los dichos populares que traían cierta sabiduría o no. Yo sé que alguna vez te dieron algo y te lo quitaron, ¿verdad que sí? ¿A quién alguna vez le dieron algo y se lo quitaron? A los demás no. Fueron niños pirurris y chiquiados. Ok. Ah, muy bien. ¿Y cuál era el dicho? El que da y quita, con el diablo se desquita. Era una sentencia catastrófica, ¿verdad? Pero si entendemos lo que quiere decir el dicho, o nomás lo decíamos. A ver, el que da y quita, con el diablo, o sea, ¿le va a dar al diablo él? Me desquito con el más débil. No quiere decir eso. Bueno, ¿qué quiere decir ese dicho popular que más de algunos dijimos cuando nos dieron algo y nos lo quitaron? Ah, pero el que da y quita, con el diablo se desquita. Exactamente. Ok. Bueno, el que da y quita, bueno, se refiere a una persona que hace un favor, un regalo o una donación, da, pero luego por alguna circunstancia se arrepiente y lo exige que se lo des de vuelta. Pregunta, ¿tú crees que Dios es así? ¿Tú crees que Dios es así? Ah, te doy. Ah, ya te portaste mal. Ajá. Te paso una. Ah, ¿otra? 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 No, ya. Ya te lo voy a qué. Te lo quito. Dios es así. El Dios de la Biblia no es así. Al menos el Dios que yo puedo entender en mi limitación, no da y luego te quita. El llamamiento es que llamé, pero me equivoqué. No salió como yo quería. Es que no hizo un buen análisis gerencial Dios, ¿verdad? ¿Tú crees que a Dios cuando llama a las personas no sabe quién es? ¿No sabe su presente, pasado y futuro? No es como recursos humanos, ¿verdad? Que haces una selección de personal. A ver si me sale buen cristiano, a ver si me sale buen trabajador. ¿Quién es el que llama? Y la pregunta es, ¿a quién llamó Dios? ¿Sabes qué dice? A lo necio y despreciado de este mundo Él lo llamó. ¿Te identificas así? No, no le pegues a mi autoestima, Saúl. ¿Estás viendo que uno sufre y te estoy diciendo que andamos así? Ese es el problema, la mentira de la autoestima, que te han vendido. Porque ¿sabes cuándo se centra la autoestima? ¿Pobre de quién? De mí. Todo se trata de mí. Y empezamos con la larga historia de que yo soy el producto de todo lo mal que me han hecho. No dudo que te hayan lastimado, no dudo que te haya ido mal, pero al final de cuentas, dice la Biblia, pues sí, mijo, pero el problema eres tú también. Entonces, el llamamiento lo hace Dios no porque somos mejores, sino porque estamos en una condición todos los seres humanos. Ahora, no solamente nos llama, sino nos da un ¿qué? Un don, un regalo. ¿Y cuál es ese regalo? Hay muchos regalos que da Dios, pero el primero es la salvación. El Espíritu Santo, claro que nos ayuda a entender el Evangelio. Y Enrique tiene razón en esto que le está diciendo. Nadie de nosotros puede entender el Evangelio si el Espíritu Santo no nos habla. ¿Y sabes dónde habla el Espíritu Santo? Aquí en la cabeza del ser humano. Eso es mi teoría. Bueno, hipótesis, no puedo ni ponerlo en teoría. ¿Alguien me preguntó alguna vez? ¿Dónde trabaja el Espíritu Santo? ¿Dónde? ¿En el corazón? Aquí, cuando decimos corazón, siempre asociamos la oración, el corazón ¿con qué? Con emoción, ¿eh? Es que estoy enamorado, ¿verdad? ¿Y qué te agarras? Ya viene el 14 de febrero, ¿sí o no? A ver, ¿qué van a poner para regalar en la tarjeta postal? ¿Un corazón o un cerebro? Díganme. ¿Y por qué no un cerebro?
Ahora, pregunta. Están bien las emociones, pero la emoción tiene que ir por encima de tu razón. ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Ah, no. ¿Debemos involucrar la razón o no? Sí. Dice, Pablo lo vamos a ver, dice, sino transformaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Porque si solamente pensamos con la emoción del corazón, es muy factible que nos equivoquemos. ¿No has oído la expresión de algunas relaciones que dices, pues, ¿qué le vio? ¿O en qué estaba pensando? El problema es que ni vio, ni pensó. Ahora, Dios no solamente quiere conectar tu emoción, quiere convencer primero tu razón. Porque el llamamiento y los dones, y yo creo que el Espíritu Santo primero habla nuestra manera de pensar. ¿Cómo pensabas antes de no ser cristiano? Al menos yo, con respecto a las mujeres. Con respecto sobre todo a las mujeres. ¿Sabes cómo pensaba? Podridamente mal. Porque así me habían educado. O me habían dicho los adultos que sí debería de comportarme. Me decía, a una mujer, ni todo el amor, ni todo tu dinero. ¿Y sabes qué me dice Dios en el matrimonio? Dale todo tu amor, pero no la cartera. Dale todo tu amor y todo tu dinero. Amén, hermanas. Bien, aleluya. Porque ya no son dos, son uno solo. Ah, no. Cada quien lo suyo. Cada quien sus cuentas. No revolvamos. ¿Quieren aprender más? Vénganse a finanzas bíblicas. Y no voy a darlo para sacarle lana. A mí no me interesa tu chequera, ni tu lana, ni cuánto ganas, ni tu negocio. Y por favor, nunca le pongas gano tanto y esto es mi diezmo. Nunca le pongas nada en esta iglesia. No me interesa, ni al grupo que dirigimos esta iglesia nos interesa tu dinero. El día que no haya dinero, cerramos el changarro. Amén. Sencillo. Un ministerio se sustenta y Dios lo sustenta si Él lo respalda. Y entonces va a haber dinero. Si no hay, pues entonces yo tengo que entender que como pastor, pues ya no funcioné. Y puede ser en un momento dado y no tengo problemas si Dios me dice, hey, no va por ahí. Sin embargo, entonces, Dios quiere, el llamamiento y los dones son irrevocables. ¿Esto te debe dar seguridad o no? Eso me hace muy seguro de saber que si Dios me llamó, Él no me va a decir, ahora te lo quito, Ahora sí ya, te borro del testamento. Por eso Israel, si Él lo llamó, ¿lo va a salvar? El llamamiento y los dones son porque Dios lo decretó y Dios no es hombre para que mienta ni se arrepienta. ¿Sí me siguen? Entonces, ok. Porque el quitar es diabólico. Porque Él vino a matar, robar y destruir. Entonces, cuando Dios crees que te quita algo, no es el Dios de la Biblia. O que tú lo perdiste, dudaría mucho que tú lo pierdas. Porque algo tan grande como la salvación, Dios lo va a cuidar. Esa es mi postura y eso es lo que enseño. Dios no es así. Entonces, a pesar de la rebeldía del hombre contra Dios, Él nos dio la oportunidad de conocerle. Ya vimos, Israel se rebela, ahora a nosotros nos da la oportunidad, pero ahora Dios le va a dar oportunidad a ellos a mostrarle misericordia que nos mostró a nosotros. Y aquí hay un versículo que quiero compartirte antes de pasar a los últimos puntos ya. Me gusta esta versión de Gálatas 3:15 al 17. El libro de los Gálatas, él está tratando de corregir una herejía donde le estaban diciendo a estos cristianos de la región de Galacia que era necesario guardar ciertos ritos de la ley para ser un cristiano más maduro y más completo. Entonces algunos judaizantes decían, no, tienen que circuncidarse, tienen que guardar ciertas fiestas, y Pablo va a corregir de la siguiente manera lo siguiente. Dice, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de vida diaria. Y estoy en otra versión para ver si puede quedar claro. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable,
¿Quién lo puede modificar o cambiar? Un acuerdo irrevocable. Dios dijo que te iba a salvar, prometió salvarte y tú lo crees. ¿Crees tú que te va a llevar a la eternidad? Que Él te va a guiar y te va a cuidar, aunque te va a permitir que a veces te equivoques, pero Él te va a restaurar. Eso lo creo, porque creo que la Biblia lo enseña. Entonces dice, un acuerdo es irrevocable. Y si Dios dijo que iba a salvar a los judíos, los va a seguir salvando, aunque estén duros hoy. Abraham y a su hijo, dice, Dios nos ha dado promesas. ¿A quién? A Abraham y a su hijo. Y aquí me gusta esta parte. ¿Cuál es el hijo? Fíjense lo que dice el texto, no es Isaac. Todos nos vamos, ¿verdad? Pues su hijo es Isaac. Fíjense. Ahora bien, las promesas fueron hechas a y a su descendencia. No dice y a las, como refiriéndose, sino más bien en una. Y tu descendencia es Jesús. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde se cumplen todas las promesas de Dios? ¿En una sola? ¿Y sabes quién es esa persona? Es Jesucristo. Así es que todos los que depositan su fe y confianza en Jesús son herederos de todas las promesas. Por eso somos cristocéntricos. Porque todo se centra en la persona ¿de quién? De Jesús. Y la barrera que separaba a judíos y a no judíos, ¿quién la tiró? Jesús, que de dos pueblos hizo uno. Así es que los papeles ahora se invierten. Al nosotros antes éramos desobedientes, Dios muestra misericordia, y ahora ellos son desobedientes y Dios les está mostrando ¿qué? Misericordia. Miren, es por eso que no debemos tener Israel étnico en una posición especial. Y se los digo con todo mi corazón y espero no causar problemas ni pisar callos. No nos va a hacer más espirituales a nosotros si tenemos una bandera judía aquí, de Israel. No nos va a hacer más espirituales si tocamos el shofar. ¿Sabes lo que es el shofar, verdad? ¿Hay iglesias que tocan el shofar? No tengo problema. Pero eso no los hace más, ni tener la bandera. Y con todo respeto, no todo lo que hace Israel hoy está bien. Se los digo sinceramente. Israel es el bueno y los palestinos los malos. Con todo respeto, hay palestinos buenos y palestinos malos. Hay israelíes buenos, israelitas malos. Cuidado con que decir nosotros, a veces he oído a muchos cristianos que Yeshua Hashem, o sea, Jesús es el Mesías. Sí, es verdad, pero eso nos hace más espirituales. ¿O que la bendición de Dios está sobre estas iglesias? No lo creo, no me lo tomen a mal. Y muchos amigos y pastores y eruditos que yo sigo, los veo en sus podcasts y tienen una bandera de... Está bien, no tengo problema. Aquí no va a haber ni bandera de Israel ni de México. De nadie. Nomás de Cristo. Entonces, para terminar, la misericordia de Dios y la desobediencia del hombre. Versículo 32 y terminamos esta mañana. Dice así, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia. La misericordia de Dios y la desobediencia del hombre. ¿Por qué? Porque Dios, aquí la palabra encerrado a lo mejor te puede causar un problema, pero voy a tratar de explicarla. ¿A cuántos ha encerrado Dios? ¿A todos en qué? En desobediencia. Y aquí dice el propósito, la palabra para es de propósito. ¿Para mostrar qué? Ok, trataré de explicar. Dios siempre otorga misericordia a pesar de la desobediencia del hombre. Pregunta, ¿cuántos gentes son obedientes según la Biblia? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Es fácil ser desobediente? Uf. ¿Muy fácil o no? ¿Todos estamos etiquetados igual según la Biblia? Muy bien. Buenas tardes, mis desobedientes. La palabra encerrado tiene una connotación, porque aquí parece que Dios que ahora sí ya me cayeron mal y a todos los encierran ¿qué?
Desobedientes. Ahí los tengo que cerrar, que se les quite. No. La palabra encerrado como endurecer en el contexto y en su gramática quiere decir un acto en el cual uno mismo causa la desobediencia. Y siempre trato de expresar, porque cuando somos hijos no nos damos cuenta, pero cuando somos papás nos queda muy claro alguna cosa. ¿Verdad que sí? ¿Tú eras desobediente de chiquillo? ¿Quién dijo que no? No, así es. Todos fuimos desobedientes en algún momento. Todos. Y luego cuando eres papá te das cuenta que tus hijos también son desobedientes. Y la pregunta es, ¿quién les enseñó a ser desobedientes? Solitos, ¿verdad? A veces sí somos tan aventurados y no, es que se parece a su papá. Y aquí esto, ¿cómo amén? No, es cierto. No, todos somos por naturaleza desobedientes, luchamos con la obediencia. Y la palabra cuando dice que si nosotros somos desobedientes y persistimos en ser desobedientes, Dios dice, voy a dar un paso a un costado. ¿Quieres vivir en desobediencia? Sigue desobediente. ¿Quieres negarme? Niégame. Dios empieza a tomar cierta distancia cuando hay actitudes razonadas y la gente quiere ser desobediente o endurecerse porque quiere ser duro. Dios no endurece a nadie y nosotros somos desobedientes por naturaleza. Y lo vemos desde la primera pareja humana, ¿sí o no? ¿Había un mandamiento claro? Sí, uno solamente, bueno, había muchos, pero este fue muy claro, ¿verdad? Les dijo, puedes comer de todos los árboles de los que se puede comer, porque había árboles bonitos y otros para poder comer. Y aquí está la clave del asunto. ¿Quién desobedeció primero de los dos, según el relato de Génesis? La mujer. Siento, fue la mujer. Pero, ¿quién era el responsable? ¿Verdad? Ya. ¿El responsable era quién? Y siempre hemos discutido si Dios estaba viendo a Eva o no. Sí. Sí la estaba viendo. ¿Y qué tuvo que haber hecho él? No seas desobediente. Eva, relax. No. Porque Adán le había enseñado a ella las reglas, según entendemos en el relato bíblico que lo hemos estado escuchando. Pero el responsable era él. Y ambos cayeron en desobediencia, en el pecado de desobedecer lo que Dios había dicho. No lo hagas. En este sentido, la conclusión teológica es que todos hemos sido desobedientes. Y por desgracia lo seguimos siendo. No hay de todos nosotros que esté aquí que obedezca al 100% a Dios, ¿o sí? No. Sin embargo, Dios ha mostrado misericordia a pesar de nuestra desobediencia. Y aunque Israel ha desobedecido a Dios, va a tener misericordia de Israel como la tuvo por nosotros. Ponte de pie. Y voy a terminar con esto esta mañana. Dios no encierra a nadie. Nosotros mismos, a veces con actitud y decisiones, y lo digo por mí, seguimos caminando en nuestras propias decisiones y actitudes. Hoy se ha dado mucho, y es de moda, que se ha centrado mucho en los animales, ¿verdad? Hay una generación que está muy preocupada por los animales, no les estoy diciendo que estén mal. Pero muchos animales han sido maltratados por mucho tiempo, ¿verdad que sí? Por mucho tiempo ha habido maltrato animal. ¿Sabes qué es una consecuencia de nuestra desobediencia? Que afectamos a la creación, eso dice la Biblia. Y que la creación gime que ya termine todo esto. Dice la Escritura. Si me ayuda un poquito con música, no para... ¿Has visto perros maltratados que a veces es muy difícil rehabilitarlos, dicen?
¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil a un perrito volverlo a adaptar a un entorno agradable? Porque ellos no tienen la capacidad como tú y yo de razonar, ¿verdad que no? Ellos no hacen una evaluación psicológica, ¿verdad? Bueno, fuiste maltratado, no te dieron croquetas, te dieron puro ni retazo, no te daban sobras, te encerraron, te encadenaron. Él puede pensar esto y razonar. Ah, mi conducta es así porque me hicieron esto. Él solamente responde a estímulos. Y por eso dicen que es muy difícil a un animal que ha estado acostumbrado a estar encerrado tanto tiempo hacer lo que se adapte. Porque él no puede, habrá que enseñarle otras cosas. Y hay perros que han sido maltratados y encerrados por décadas, no por décadas, porque no viven décadas, por muchos años, que les abren la puerta y el perro se sigue ¿qué? Quedando encerrado. Y es un trabajo arduo de los entrenadores. No está el entrenador aquí, no vino, hombre. ¿Saben que hay un entrenador de perros, el encantador de perros tapatío? Es Mariano, él entrena perros. Y él me dice que hay que trabajar mucho con el animal. Y el perro, por más que le abras la jaula, ¿qué hace? Ahí se queda. Y lo sacas. ¿Y luego qué? Se regresa y tú le dices, te tengo la puerta abierta, pero tú decides estar encerrado. Y creo que muchos de nosotros, no te estoy comparando, pero Dios dice, tienes libertad. Pero queremos seguir encerrados. Y Dios te dice, te he dado libertad. Las cadenas se han roto del pecado. Si tú crees en mí, serás verdaderamente libre. Pero tienes que confiar. Y dicen que un perro puede ser rescatado emocionalmente cuando tiene una plena confianza en aquel que le muestra amor y compasión. Quique rehabilita perros. Él le gusta rescatar perros de la calle y no solamente los rehabilita, los pone bien poderosos. Llegan flacos y ahorita están para que un taquero se los envidia. Gorditos. Pero hay algo que yo puedo reconocer en él. La paciencia que tiene y todo el interés que muestra porque sus perros estén bien. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué ha hecho por ti y por mí? Pero a veces tristemente queremos seguir encerrados en la jaula. Quieres permanecer ahí cuando Dios te dice, hey, eres libre. Pero necesitas confiar en mí. Y así como el animalito se restaura porque se le muestra compasión y amor, ¿sabes que Dios ha mostrado misericordia y amor por ti también? Pero no va a ser tuya ni mía hasta que tú no decidas recibirlo y confiar en Él. De eso se trata. Y es un regalo. Y el llamado y los regalos son irrevocables. Si esto tiene sentido hoy para ti, yo te invito una vez más, cierra tus ojos, reflexiona un poco. Si eres consciente que estás viviendo en desobediencia, como muchos de nosotros lo vivimos en un tiempo, Dios te está haciendo un llamado particular a confiar en Jesús. Él te está llamando hoy a decir, ok, he sido desobediente, porque Dios quiere mostrarte muchas cosas muy claras y principios para tu vida en el que tú puedas decir, renuncio a esto y quiero confiar en ti y en que esta obediencia va a traer bendición para mí y para tu vida. Confiar en el que Él te está llamando para vida eterna. Esto es lo que le está prometiendo. Que si tú confías en Él, reconoces que eres pecador, es decir, que has fallado en lo que Él dice que debemos de ser y te arrepientes. Y tú crees que Jesús murió en la cruz por tus pecados y confías en Él, dice que Él te da el regalo de la vida eterna. Y que ese llamamiento que Él te hace, Él no te lo va a quitar, es irrevocable. Y Él tiene buenas cosas para ti y para mí.
Y no te confundas, no necesariamente son materiales, aunque también pueden venir materiales, pero los primeros son regalos a nivel espiritual. Te va a dar identidad, te va a dar propósito, te va a dar rumbo, te va a dar futuro y va a ayudarte a componer tu presente, pero necesitas creerlo. No está perdido nada. Hoy es el día de la salvación, dice el Señor. Si oyes hoy su voz, no te endurezcas. Piénsalo, procésalo. Dios te está abriendo y al portero, como a muchos nos lo abrió hace muchos años atrás. Él no te descalifica, no te descalifiques, tú solamente tienes que confesar una vez más tu pecado y confiar en Jesús. Y entonces te va a mostrar su amor y su misericordia que ha tenido por ti. Mañana puede ser demasiado tarde. Dios sigue tocando a la puerta de la vida de las personas, jóvenes, hombres, mujeres, jovencitos, adultos, ancianos. Escucha su voz. ¿Cuál es el hijo que más se ama? Yo soy papá. ¿Y cuál es el hijo al que más se ama? Hay un dicho, al que más lo necesita. Y no es que ame más a uno que a otro hijo, pero a veces centro mis energías más en el que más lo necesita. Y no es porque no ame más al otro, los amo igual. Pero a veces necesito mostrar más misericordia por uno de los dos, porque en ese momento lo necesita. Sí, se ama más, según dicen, al que más lo necesita. Por eso el hijo pródigo tiene mucho sentido. Y el hijo pródigo no lo entendió. Porque en ese momento el que había estado perdido, el que había estado muerto, había vuelto a la vida y se le hizo un gran banquete. Pero el hijo mayor no lo quiso entender. Dijo, no lo amo más que a ti, hijo. Pero hoy necesita mucho más de mi amor. ¿Sabes? Si hoy necesitas más del amor de Dios, Él va a centrar todas sus energías en ti hoy. Y no por eso deja de amarnos más a los que estamos aparentemente bien. Abre tu corazón y dile, Señor, necesito experimentar tu amor hoy, como nunca. Me siento frustrado, cansado, decepcionado. Me siento perdido, me siento sin rumbo. No sé si esto es lo que debo de creer o no, no lo sé. Háblame. ¿Y sabes qué? Dios va a hablar a tu corazón. Dios va a hablar a tu vida. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, déjame entrar. Aunque era para una iglesia, también te lo dice particularmente, déjame entrar por primera vez en tu vida. Y entonces, gradualmente las cosas podrán cambiar. Y si no llegan a cambiar radicalmente, te voy a decir una cosa y te lo prometo. No porque lo digo yo. Experimentarás la paz en tu vida como nunca. Y en las circunstancias más difíciles sentirás la presencia y el amor de Dios como nunca. Porque Él lo prometió.